Diálogos con Silvia Montes. Un espacio de conversación y análisis de todos los temas que impactan en Zacatecas y en todos los ámbitos. Diálogos con Silvia Montes. Me da muchísimo gusto darle la bienvenida al programa Diálogos. Aquí estamos hoy en lunes de programa, en lunes de pandemia. Desgraciadamente todavía seguimos en esa situación. Por eso, a eso ha obedecido que este programa un lunes estemos, eventualmente no estamos en otro y ahí nos vamos acomodando según la estadística. Yo no sé, la verdad, creo que deberíamos ya o dejarlo o irnos indefinidamente, pero no podemos estar sin este contacto con usted para platicar abiertamente de temas de la política estatal y también de la pandemia, aunque yo estoy desde hace tiempo abocada, como usted se habrá dado cuenta, al tema de la política y de los aspirantes a gobernar el estado de Zacatecas. Mi invitado de hoy es uno de ellos y me viene a la mente un recién mensaje que leí en Facebook donde decía, el único político zacatecano que vive en una colonia popular y que siempre tiene las puertas abiertas para recibir a cualquier persona que lo busque en su casa. Eso se me hizo tan ilustrativo de la personalidad de Luis Medina Elizalde. El Oso Medina, bienvenido. Como siempre, Silvia, mi querido amigo. Muchas gracias. Amigo de tantos años. Y este comentario que acabo de hacer, de veras habla mucho de tu personalidad, Luis, como alguien que ha sido congruente. Siempre te hablo de congruencia y que no se ha valido de ningún encargo para irse para arriba en el tema social. Mira, en términos sociales yo tengo un origen muy humilde. O sea, Zacatecas me vio de niño vender periódicos. ¿De veras? Sí, y vender quequis, vendía quequis. ¿Vendías con quequis? Charolas. O sea, yo desde niño trabajé. Yo fui peón de albañil en la escuela de medicina cuando la estaban construyendo. ¿Peón de albañil? Peón de albañil junto con Arturo, aunque ahí ya lo hicimos para organizar a los trabajadores para que les pagaran el salario mínimo. También estuvo Arturo Rivera Trejo. Me acuerdo de Arturo. Salvador claro. Gamboa, el médico. Era parte del activismo. Pero lo que te quiero decir es que yo tengo un origen sí modesto. Vengo de una familia humilde, pero tengo el problema económico resuelto. Yo no tengo intranquilidad económica. Qué bueno. Porque he tenido cargos, he sido diputado federal, presidente de fui presidente del PRD en la época de vacas gordas, ¿verdad? En donde ¿Fuiste presidente del PRD donde sí te pagaban? Así es, ahí sí se pagaba. Y había prerrogativas. Sí, fue una época de mucho dinero para el PRD y teníamos sueldo los dirigentes, lo que ya no sucedió en Morena. Pero fui diputado federal, antes fui director de comunicación de la universidad, soy profesor universitario jubilado, vivo de mi jubilación, profesor jubilado. Y pues como mi vida cotidiana no ha sido más que de gastar en el café. Que ha sido una de las cosas que te han criticado, han dicho. Libros, ¿no? Luis Medina quiere resolver el mundo desde el café. Mira, yo creo que a los que piensan eso bien harían de consultar cuántas veces falté como diputado federal y como diputado local. Yo soy gente que cumple mis obligaciones, pero me encanta el café. ¿Y te gusta ir a un lugar? Me encanta además ese café. ¿Qué tiene de malo un ratito al día ir a tomarse tu cafecito? O sea, un hábito privado, absolutamente. Ahora, fíjate nada más, Luis, qué interesante. Ese es el único detalle por el que se te puede criticar. Que vas a la nevería, perdón, es la nevería, sí, nevería Acrópolis, claro que es la nevería Acrópolis, claro. Que vas a la Acrópolis a tomarte tu cafecito
Y eso es todo lo que te critican. Bueno, hay quien ha dicho que ha sido, voy a ser así bien franca, porque en alguna ocasión me lo habrán dicho aquí en el programa o en corto, que ha sido mal agradecido con Ricardo Monreal porque él te hizo diputado federal y él te hizo dirigente estatal del PRD. ¿Él te hizo? No. No. Que quede clara la respuesta. No, yo tengo, yo creo que es muy importante precisar, yo ya existía desde que antes de que Ricardo Monreal existiera en la política. Ya se habían cumplido órdenes de aprehensión, ya habíamos ya habíamos participado en el movimiento en contra de los latifundios en el 75, ya habíamos sido objeto de un movimiento masivo para expulsarnos de la universidad en el 77. Cuando Pámanes, ¿no? Sí, ya habíamos dado batallas contra la práctica de la tortura en Zacatecas, ya había participado de la manera más activa en la victoria de Cuauhtémoc Cárdenas en el 88, y yo ya tenía presencia desde director de comunicación y en el periodismo. Yo tuve en el Sistema Informativo Plata una existencia pública previa a todo eso a Ricardo Monreal. O sea, yo no me hice con Ricardo, pero con él tuvimos una relación de absoluto éxito en este sentido. Yo llego a diputado federal en el marco de un desacuerdo, ¿verdad?, que encontró como vía de opción que yo me fuera por la plurinominal cuando yo me había registrado por el distrito de mayoría, pero fue Amalia quien finalmente fue la que compitió. Y el Consejo Nacional me apoyó, con el apoyo de Ricardo, desde luego, sí me apoyó, pero el récord de votos del Consejo Nacional hasta ese momento lo marqué yo. No hubo otro más votado porque me apoyó el equipo de Andrés Manuel, con su hermano Ramiro, activamente. Me apoyó el equipo de Cuauhtémoc Cárdenas, con su hijo Cuauhtémoc, del mismo nombre, ¿sí? Sí. Me apoyó la izquierda histórica, ¿sí? Y entonces logré una votación sin precedente, porque formo parte de la izquierda histórica de este país y no les soy desconocido a los grandes liderazgos de la izquierda, no solo a Cuauhtémoc y a Andrés Manuel, pero yo tuve una magnífica relación toda la vida con Eberto Castillo, ahí en tu casa. Fue bien recibido Eberto Castillo muchas veces, en fin, con Es una que tú serie eres un referente de la izquierda en Zacatecas, referente obligado, y además te fuiste consolidando con el paso de los años. Pero a ver, hay esa expresión, es que no, ahora se confronta con los Monreal cuando a Ricardo le debe, o ellos sienten que así son las cosas, alguien del grupo o ellos mismos tal vez. Al igual que algún día escuché, Luis ya no quiso al final a Amalia García porque no lo hizo senador. No. O sea, es que se corren esas voces con tanta ligereza. Sí, yo no quiero sonar vanidoso, pero yo he dicho no. A mí me consta. Yo he dicho no, gracias. Yo nunca he negociado candidaturas, nunca he chantajeado, nunca me meto para llegar a un acuerdo. Yo, si hubiera querido ser senador en esta ocasión, era senador. La encuesta que se hizo para determinar quién era el candidato, la gané yo, la de la encuesta oficial, la comisión encabezada por Gabriel García, el presidente del comité electoral, y hay más de 40 testigos, entre ellos está el presidente Fernando Arteaga, está Gilberto del Real, está la diputada Mirna Maldonado, Gustavo Jasso, además que estaban los Monreal. Llegó Narro por un acuerdo con la organización Plan de Ayala que yo respaldé. Que por cierto se enojó mucho el profe Fernando y mis amigos, porque cuando anunciaron que había un acuerdo con la organización Plan de Ayala, y cuando el propio Narro, dirigiéndose a mí, me dijo que el acuerdo fue con el propio Andrés Manuel, yo digo, respaldo totalmente ese acuerdo. Yo sabía, soy abogado, que yo pude haber objetado eso para que se cumpliera en otro estado.
para que ese acuerdo se cumpliera de otro modo, pues. ¿Sí? Y fíjate con qué facilidad alguien dice, no, es que opinó mal de Amalia porque Amalia no le dio la senaduría. Es que venimos de una cultura, vivimos en una cultura, Luis, Mira, donde, donde el dedazo, donde la designación. Claro. Amalia y yo somos muy amigos. Y se respetan. Y además amigos reales, ¿no? Amigos de compañeros de lucha, Yo tuve desacuerdos, no con Amalia, cuando ella era presidenta, yo no admití la intromisión de presidenta del PRD. Cuando era gobernadora. Coincidimos. Yo recuerdo que Claudia mostró inconformidad yo siempre promuevo conferencias. Cuando fui presidente del PRD, cuando fui presidente de Morena, le doy mucha atención a la conferencia. Creo mucho en la formación política. Es necesarísima. Sí, y propicio mucho que los jóvenes escuchen a los viejos, ¿no? Mira, ahí están. Siempre estoy formando, toda mi vida le he apostado mucho a eso, a la formación política. Y por razones de grupo, Claudia se oponía y fui tajante. Aquí el presidente soy yo, sin ninguna interferencia. Pero Amalia tenía una educación, ella fue educada en el debate. Sí. Ella está acostumbrada a que uno le diga, oye, yo no estoy de acuerdo contigo. Sí. O sea, nunca hemos tenido desacuerdos, pero los dos partimos de que ella tiene su propio cerebro y yo el mío. Así de sencillo. No estamos obligados a coincidir y eso nunca. Yo sí fui muy crítico con el gobierno de Amalia, ¿sí? Fui crítico con el gobierno de Miguel, estoy siendo crítico con el gobierno de Alejandro. Yo no me ocupo de los ex. Eso yo no respeto el alabar al que está ahorita de gobernador y sacrificar a costa del que ya se fue. Es algo que nunca va conmigo, ¿no? Pero yo puedo tener a mi hermano de gobernador y ser su crítico. Eso sin ningún problema, en lo que no estoy de acuerdo, ¿sí? Y también hay acuerdo, hay cosas en las que sí estás de acuerdo. Siempre he dicho, en esto coincido. Yo nunca he tenido titubeos para decir. El otro día alguien me reprochaba que yo, en una entrevista que me hizo Paco Elizondo, yo mencioné que el éxito del presidente con Trump recuperó la política exterior. Yo se la reconozco al PRI. Al PRI de antes de Salinas. Claro. Tuvo una gran política exterior. ¿Por qué no reconocerlo? No todo fue lo que ahora criticamos. El PRI tuvo una gran contribución histórica. Dejó de ser el PRI. Le cambiaron hasta el modo de andar cuando llegaron los tecnócratas. Pero el PRI supo tener una política exterior que en mi opinión sigue siendo la más completa. Que sigue siendo vigente y que en nada desmerece que el presidente López Obrador recupere esos principios históricos. Eso es mi convicción, ¿no? Claro. Pero te decía, ¿cuál fue la relación con Ricardo? Ricardo gobernador era un Ricardo que tenía la capacidad, el estómago de hablar con gente que no lo adulaba. Y él escuchó, yo soy testigo, verdades muy claras de voz de un Manuel Ortega, de un Raimundo Cárdenas, de un Cruz Palomino. Él no se rodeaba... Y de un Luis Medina. Y de un Luis Medina. Él no se rodeaba de incondicionales. No. Inclusive, Ricardo, claro que se enojó cuando ordené cancelar una elección interna en Fresnillo, cuando se enfrentaban los equipos de don Felipe Monreal con el de don José Chávez, ambos en paz descansen, ambos hombres líderes populares, pero se estaban agarrando al borde de que iba a haber violencia según el desarrollo, y ordenó que se repita la elección 15 días después. Trajimos gente de México para cuidar las casillas y contar los votos y ganó el equipo de Gonzalo Ledesma, el de José Chávez. Perdió Ricardo. Tuvimos un intercambio fuerte, pero él pronto entendió pues, que él era el gobernador y yo el presidente del partido, ¿no? Nunca me exigió ser títere
no me trató como títere, sino como gente que ejercía su responsabilidad. A ver, Luis. Y permíteme, Ok. terminó por reconocer que cuando yo llegué se acabaron las peregrinaciones a Palacio de Gobierno porque los problemas del PRD se resolvían dentro del PRD, no se le trasladaban al gobernador. Unos días después de pasado esa elección, la gente que detectó el desacuerdo de Morena, organizó una carne asada para darme golpe de Estado. ¿Cómo? Sí, ahí saludé a buenos amigos, ¿no? Pedro de León, Pedro Goitia. El gobernador me habló por teléfono, él le daba por platicar en el carro. Ay, claro, lo sé. Lo sé. Y les caemos donde están en esa comida. El gobernador. Así me dio un espaldarazo político. ¿Sí? Bien, era un gobernador que tenía dos virtudes que siento que ha perdido. ¿Sí? Se defendía de los aduladores. O sea, no perdía del piso. Sabía coexistir con quien piensa distinto y expresa su pensar distinto. El Ricardo gobernador lo hizo conmigo, lo hizo con Armando Cruz, lo hizo con la gente que incorporó a su sistema. Y otro, no era nepotista. Él como gobernador no impulsó ningún familiar. No solo no impulsó, impidió que su papá fuera presidente municipal. Así es. Y de los Monreal era el que tenía méritos propios, Felipe Monreal. Don Felipe Monreal no dependía de Ricardo porque tenía construida una presencia ganada durante muchas décadas. Era el líder popular que fue toda una época del PRI que tenía líderes con base social. Él era uno de ellos, ¿sí? Y sin embargo, en ese momento mantenía un rechazo al nepotismo tal que no permitió que su padre, que tenía carrera propia, méritos propios, fuera presidente municipal. Esas dos virtudes siento que las perdió ya como exgobernador. Bueno, de todas maneras, más o menos por ahí iba mi pregunta, por eso interrumpí, porque luego después se me van las preguntas y no interrumpo, pero todavía la puedo sostener. Tú le reconoces esas dos virtudes, me dices que las ha perdido, pero hay otro tema que te quiero preguntar, entonces, ¿cuál es tu relación ahora con él? Porque en aquel momento existía una relación. No hemos tenido relación, yo le mandé decir con Saúl, me acuerdo muy bien, Saúl, ahora que Ricardo es el coordinador del Distrito 2 en las del 18, dile que sea puente, que se ponga por encima de las diferencias locales. No quiso jugar ese papel. ¿Ya encontramos ahí a otro Ricardo? Sí, totalmente distinto. O sea, lo perdimos a ese Ricardo de las dos cualidades excelentes que acabas de señalar. Es decir, creo que Ricardo terminó víctima de tener que cargar con lo local. La vida no sé si le ha faltado carácter para no perder los pesos por defender los centavos. Un actor nacional no puede estar en los pantanos locales. De hecho, pensábamos que no estaría. Algo pasó, yo todavía no me lo explico. Estuvo conmigo Saúl recientemente y yo le hacía la pregunta, ¿por qué como gobernador no los dejó participar? Impidió, el mismo Saúl recordó, de qué manera impidió que su papá fuera candidato a presidente municipal. Y sin embargo ahora no solamente lo permite, sino que los impulsa. Sí, no conozco una familia con más vuelo en la política de nepotismo que hay en todo el país. En este momento. Sí, no es, quítate que ahí voy. No. ¿Qué pasaría? Bueno, no sabemos, ¿verdad? Pues yo no tengo la idea, ¿no? Pero creo que él es un árbol alrededor del cual se le arrima mucha gente. O sea, es decir, terminó, en mi opinión,
siendo dirigido por sus dirigidos. Le imponen la agenda, aunque él no quiera. Lo dudo. Bueno, allá no, acá sí. Acá sí. Bueno, tal vez es la distancia. Es decir, ¿por qué convertir en derrota propia la derrota de su hermano David? ¿Por qué convertir en tropiezo propio los tropiezos que tenga cada miembro de su familia? ¿Qué necesidad tiene? Mira, yo escuché una vez una opinión sobre ese tema específico señalando esto. Ricardo Monreal tuvo, porque bueno, fue protagonista de un movimiento indiscutiblemente fuerte, relevante, que todavía tiene sus consecuencias. Movimiento electoral. Ok, movimiento electoral. Porque ya movimiento social, ya no le reconoces ni siquiera movimiento político. Sí, no, pues es que fue un movimiento electoral. Pero le pasó lo que a Porfirio Díaz. ¿Qué le pasó a Porfirio Díaz? Porfirio Díaz similar a Ricardo. Se levantó en armas en contra de la reelección. y dejó un récord no superado. Ay. Ricardo se levanta en contra de la imposición. Y mira nomás. Ay, qué cosa tan interesante. Bueno, pero termino la idea. Terminó practicando la imposición. Decía, cuando Ricardo se va, al haber sido líder del que quieras llamar movimiento electoral, social, político, él tenía mucha gente a su alrededor. Sí, claro. Y mucha gente salió con mucha que aprobación. Lo hacía sentir querido y salió con una gran aprobación. Pero luego siente, según esa opinión, que mucha gente se va, lo traiciona y se va a la cargada con lo que sigue. Y Con se Amalia. olvidan de él, con Amalia. Yo no sé si se olvidaron de él, pero sí fue muy traicionado. Sí fue muy traicionado. Como Amalia fue muy traicionada. Y como son traicionados como todos. Miguel es muy traicionado. Como son traicionados todos. Sí. Pero entonces, Pero espérame, yo nunca Luis. participé de esa traición en ninguno de esos casos. Yo nunca acribillé a Amalia desde la perspectiva monrealista, pero tampoco acribillé a Ricardo desde la perspectiva amalista. O sea, yo jamás me convertí... Razón. Yo jamás he participado en ninguna traición a nadie. Ricardo siempre tuvo de mi parte el desacuerdo, además era natural, pues, ¿no? Yo sí lo acribillé, fíjate, porque trabajaba con Amalia y tenía que buscar formas de defenderla, defenderla entre comillas, de exaltarla cuando él venía y había intromisión y tenía que jugar ese papel porque yo soy muy responsable de mi trabajo y eso me tocaba hacer y lo hice. Y él sabe cómo soy y sé que lo entiende. Pero bueno, la idea es esta. Al sentirse tan traicionado, se da cuenta que lo único que tiene verdaderamente incondicional en la vida es su familia. Y por eso ahora promueve a su familia. Ese fue el punto de vista que a mí me pareció relativamente razonable. Bueno, yo creo que sí, pero no lo creo, porque mira, en realidad los que... haz la historia de los cuadros políticos que están con David y te vas a dar cuenta que estuvieron también con Amalia, aunque ahora hablen pestes de Amalia. Y también estuvieron con Miguel, aunque hablen pestes de Miguel. Yo ni siquiera sé quiénes son los cuadros políticos de David. ¿Quiénes son los cuadros políticos de David? ¿Pedro de León? O sea, ve Norma Julieta. Mira, hay un grupo de gente que ha estado en todos esos sexenios. Y ellos enfrentados, o sea, se pelearon los capitanes, pero las tripulaciones, cambiamos de capitán del barco sin cambiar de tripulación. Entonces, con David volverían las mismas caras. Que por ejemplo, en el caso del los gobernador que andan haciendo actual, reuniones son las mismas caras. Son las mismas que caras. Empezaron con Ricardo, se fueron con Amalia, siguieron con Miguel. Son las mismas caras. Son las mismas personas. Perdón, si él tiene en ese sentido, por eso digo, no creo que estén reaccionando contra la traición. Tienes razón. Tienes razón. Lo están recogiendo. Son gente que los está recogiendo. Yo soy gente que busco mucho el respeto a la persona, por eso no te doy nombres. Pero tú los tienes en la cabeza. Está en la biografía de esos cuadros. Sí, los tengo en la cabeza, tienes toda la razón. En cambio, yo tuve discrepancias con todos ellos. Tuve discrepancias con Amalia.
como tuve discrepancias con Ricardo. Yo recuerdo que cómo le molestó un boletín que dice, no estamos de acuerdo con el gobernador, una declaración a favor de la pena de muerte. Eso no va con los principios nuestros, y lo hice público. La oposición a eliminar un impuesto, el impuesto local para la universidad, lo vivimos. Y aún así, Ricardo, cuando los quedabien quisieron darme golpe de Estado para quedar bien con él, Ricardo me dio su solidaridad. Terminamos. Era aquel Ricardo estadista. Sí, era con otro sentido político. Así es. Y escuchaba. Sí, Sí. dejó de escuchar. Ay, mira, y nos quitaron el eco, estábamos platicando muy a gusto con mucho eco. Oye, Luis, ya nos comimos media hora del programa, vámonos ahora al momento actual, que de hecho todo lo que hemos estado haciendo, toma tu agüita, todo lo que hemos estado haciendo es el momento actual, porque al final de cuentas, hoy en día es obvio que no tienes el respaldo de este grupo electoral o como le queramos llamar, pero que existe y que se ha pretendido adueñar de las decisiones de Morena o hacernos creer que así es. Bueno, fue dueño, la verdad sí. A mí me tocó padecer mucha, no incomprensión, entiendo que no me entendieran a mis grandes amigos míos, porque yo siempre defendí esa línea. Ningún litigio en el TRIFE antes de la elección presidencial, y no hubo uno solo. Aguantamos muchas cosas. Muchos, en el 18 fuimos totalmente convertidos en convidados de piedra, ¿no? Sí, además por un delegado externo a Morena, como era David. David nunca ha estado afiliado a Morena. Nunca, y sin embargo ha sido delegado. Pero era la etapa donde éramos movimiento, y en el movimiento había una gran cantidad de gente que no es de Morena. Es más, con humildad hay que reconocer que de cada 10 votos que recibió el presidente López Obrador, 9 no son de Morena. Qué interesante. Esa es la verdad, y más vale que lo asumamos con realismo, ¿sí? Morena está dependiendo de López Obrador, ¿sí? Pero es un ser humano, ¿sí? Sí. Sí, eso es algo que nos debe preocupar. Pero aquí se despacharon con la cuchara grande. Convencían a los de México que Morena no existía sin ellos. Y aquellos llegaban a reforzarlos. A eso me refiero yo cuando pero te digo que... Pero la prensa también les hace la pala, pero a lo bonito. Es que no es pala, es que parece que esa es la realidad, Luis. Oye, pero pues si bueno, pero ha faltado entonces más presencia, más contundencia. Tú me hablabas ahorita que llegaste de la extraordinaria persona que es el dirigente estatal de Morena, y quiero que venga. ¿Desde cuándo quiero que venga? Fernando Arteaga. ¿Y por qué casi no lo vemos los mismos de la prensa? Yo no lo conozco. ¿Por qué no lo conozco? Tengo que ir a buscarlo. Luis, tú eres político. Desde que estabas como coordinador de comunicación social de la UAS, eras un promotor bien activo de tu rector, de las acciones de la universidad, y te acercabas a los periodistas. Por eso surgió entre nosotros una amistad que dura hasta ahora. Estamos hablando de 30 y tantos años atrás. En cambio, ahora no hay una política de comunicación social en el partido que nos invite, que nos motive también a quienes estamos escribiendo, a quienes estamos opinando, como para decir algo. Tiene que haber una interconexión entre los dos lados. No es solamente tarea de los medios, Luis, también es tarea de la otra contraparte. Cuando tú estuviste en Morena como dirigente, todos los días había un comunicado de prensa tuyo, que por cierto casi siempre le faltaba la foto. Yo siempre decía, quiero la foto. Traía muchos kilos. Pero había posturas, había iniciativa, había opinión, ahí estabas. Ahí estabas, y ahora de él no está. ¿Dónde está? El profe, te digo la verdad. A ver, dime la verdad. Le tiene miedo a los convenios de publicidad. Pero no mira, a veces pega sin convenios. Yo sé,
habemos todavía Yo quienes... sé yo sé. Todavía vemos con quienes se Yo puede soy hablar. muy agradecido con eso. Yo nunca tengo convenios con nadie. Ahí está. Tú Sí, eres, sí. tú eres la prueba y todos te respetamos y todos te buscamos. Cuando queremos saber algo de Morena, cuando queremos una postura, al que vemos y al que representa Morena, esa Morena De alguna de manera esa izquierda me es Luis me Medina. sienten que soy de los mismos. Pues sí, Siento te todavía sentimos gente del gremio, ¿no? y además has sido bien cuidadoso de generar esa relación amistosa, sincera y muy honesta, porque tampoco te has acercado con intereses de, ay, a ver, voy a ganarme a este para que hable bien de mí. No, pero vaya, es un trabajo, todo es consecuencia de algo, Luis. Sí, yo estoy formado en los medios, él no, es una diferencia, pero el profesor practica mucho la comunicación interna, directa en la población. Entonces es un hombre entonces comprende un poco a los medios cuando tú eres duro y dices, no, pues es que los medios han consintido mucho a los Monreal y no han proyectado a grupos históricos, 3 periodismos históricos. Uno, los que están siempre con el gobernador en turno, otro que están con los Monreal y otros que buscan el profesionalismo, la objetividad. Aquí hay gente que siempre ha estado, llueve, truene y relampaguee, al servicio de la imagen Monreal, de la marca Monreal. A ver, pero... Cada vez menos. Te estás metiendo en un tema muy pero complejo. No todos. Es tema complejo, pero es cierto. O sea, hay gente Tengo notas en la historia del periodismo. Voy a sacar una segunda edición de ese libro que publiqué. Ok, préstame la primera, no conozco el libro, pero sí es cierto, hay compañeros que son radicales, seguidores de los Monreal y los Monreal los arropan. Y tendrían derecho si no lo hicieran del modo que lo hacen. Yo en lo personal, porque bueno, pertenezco a ese gremio, a mí desde que se fue Ricardo Monreal de Zacatecas, jamás ha vuelto a tener ni siquiera un saludo que me mande decir con alguien, salúdenme a Silvia, jamás, y trabajé con él. Ahora, una vez lo vi en la campaña de David y me trató muy lindo, me dio un abrazo y todavía le pregunté yo, bueno, ¿me quieres o no me quieres? Dijo, yo siempre te voy a querer, Silvia, con su sonrisota, tiene muy buen carácter, tú lo sabes, pero hasta ahí. Sé que viene, nunca lo veo. Cuando puedo escribir de él, siempre escribo como los comentarios que hiciste tú del Ricardo que yo conocí. Del que veo ahora, pues es sorprendente, aquí lo estoy comentando y compartiendo contigo, cómo está promoviendo ahora a su candidato David, que es su hermano, y también en el caso de Katy Monreal se siente, aunque él no lo haya manifestado públicamente, el apoyo para dirigir Morena. Entonces la presencia Monreal en Morena es muy fuerte y yo te pregunto, ¿hay Morena apellido Monreal y Morena apellido qué o cuántos Morena tenemos en Zacatecas? Mira, es evidentemente que hay gente en Morena que vino a fortalecer la lucha, pero el asunto de la cúpula Monreal es que no tienen identidad partidaria. ¿Por qué? Porque fueron del PRI y luego se fueron al PRD y luego se fueron al PT y luego al Movimiento Ciudadano, ahora están en Morena, ¿sí? Y los otros tienen identidad, los históricos. En el 2015, el movimiento Monreal jugó en contra del registro de Morena. Sí, el propio Saúl fue candidato contra la candidata de Morena. Interesantísimo. Tienes razón. En el 2 apoyaron a Pepe Pasteles contra Paco Flores, que era el candidato de Morena. En el 3 apoyaron a Chuy Ruiz en contra del doctor Castillo, que era el candidato de Morena. En el 4 apoyaron a FEMAT en contra de José Luis Figueroa, que era el candidato de Morena. O sea, ¿qué identidad puede tener gente que participa en contra en el momento más importante de la historia de Morena, la obtención de su registro, sin el cual no hubiera podido candidatear al presidente López Obrador? Es cierto. Ojo. Por eso te digo, perdónenme, ¿qué tan morenas son de veras? ¿Sí? Pues son para las buenas, pero ahí está la historia y ahí
basta repasar la historia. ¿Cómo ves, cómo crees que se tendría que acomodar ahora el caso David? Porque David no es de Morena y sin embargo se maneja como el candidato de Morena. Por eso, yo no sé si el PT tiene 2 candidatos. Yo no sé, pero de Morena lucharemos porque tenga su propio candidato. ¿Y ese vas a ser tú? Puede ser, no, o sea, bueno, pero hay entonces más. tú estás jugando en serio. Estoy jugándolo en serio y nunca... Y evidentemente que serías el candidato de Morena, pues ¿de quién más? Así es, sí. Conmigo no hay negociaciones, no hay premios de consolación. Pero ni sí nada. hay pláticas. No. ¿No? No hay pláticas. A mí alguien me dijo recientemente que tendrías una plática con Ulises Mejía. Sí, con Ulises y con Narro. Y con Saúl. Bueno, No. con Saúl aparte. No. A mí me dijo alguien, tienen una reunión Saúl y el Luis Medina. No. Tiene Luis Medina una reunión con Ulises. Tengo comunicación, pero tenemos muchos meses que no nos hemos visto. Sí. O sea, pero con él sí hablo bien. ¿hablas con David, por ejemplo? No. Nada. Nada. ¿Con Ricardo? No. Absolutamente nada. ¿Con Katy? ¿Mande? ¿Con Katy? Mira, con Katy yo siempre pues, la recuerdo chiquita y mis respetos para ella, pero no ha habido ocasión. Nos hemos encontrado y saludado con cortesía, ¿no? Es una muchachita que yo respetaré siempre, ¿no? Desde luego. Y bien lista que es Katy, bien linda, tiene muy bonita forma de ser. Y además pues, le tengo consideración, afecto, y respeto. Y por otro lado jamás llegaré a los niveles de ataque que implique lastimar. Yo hablo frontal. Qué bonito, me gusta hablo mucho. enérgico, pero sé limitarme, sé cuando uno no debe lastimar a nadie. ¿No? Yo no voy a lastimar jamás a Ricardo con su hija, pero en mis posiciones políticas voy a hablar con mucha franqueza. Así es, Luis. Sí, cuando era gobernador hablaba yo con mucha franqueza. Para que más ahora. A ver, vamos a aprovechar el tiempo que nos queda para que platiquemos de tus aspiraciones, Luis. ¿Por qué quieres ser gobernador de Zacatecas? Mira, yo estoy alarmado por el curso de Zacatecas, verdaderamente alarmado. Lo he escrito. Siento que vivimos un periodo de extrema debilidad de las instituciones, un gran vacío de autoridad que se acumula, que es progresivo y que nos hace, por un lado, ser el Estado que se quedó atrás de los estados de su entorno, Aguascalientes, San Luis Potosí, Coahuila, que cuando yo era estudiante no nos habían dejado atrás. Nos quedamos rezagados. Ahí íbamos parejeando y en algunos renglones íbamos más avanzados que ellos. Por ejemplo, en el educativo. Cierto. En la universidad, aquí venían. Cierto. Sí, es cierto. Pero también nos ha dejado totalmente indefensos en el tema de la seguridad. ¿Tú crees que tú tengas la fórmula para resolver el problema de la inseguridad? No la fórmula, pero sí las agallas para no rehuir riesgos. Y sí la humildad para reconocer que es un tema el que hay que estudiar, ¿sí? Comprender desde la mente del gobernador. Porque el gobernador no puede encargar ese problema, no puede delegar la responsabilidad. Puede comisionar gente que ejecute su política, pero no encargársela al secretario de Seguridad Pública. Luis, ¿quién te dijo a ti que podías ser gobernador? ¿Quién te dijo a ti que podías ser gobernador? El colectivo de fundadores y la vieja guardia, un equipo de la vieja guardia de la universidad, básicamente. O sea, tienes quien te impulsa, o sea. Una reunión que organizó un equipo de profesores universitarios y de la vieja guardia. Tú sigue diciéndome porque parece que hay algún problemita con tu micrófono, entonces tengo que hablar. Mira, yo le voy a decir una cosa. Yo creo que Luis Medina es de esos casos de políticos muy sólidos que llegan a ser considerados candidatos naturales por su trayectoria. Llega un momento en el que dices, este hombre puede y debe ser candidato. O sea, no es
un afán de arrebatar nada para un grupito o grupote, o no. Es que hay además, en tu caso yo siento un gran conocimiento y gran cariño a Zacatecas. O sea, tengo estudiado el Estado y recorrido el Estado. Creo que tengo una característica que espero nunca perder en la vida, el de estar aprendiendo de la gente. Yo ya superé hace años el engaño en que vivíamos pensando que a través de los libros uno conoce toda la realidad, ¿no? Eso me gusta. Lo que acabas de decir me gusta mucho, porque como yo soy autodidacta, y entonces creo que el servidor público, el mejor, bueno, vas a decir, esa es una posición tal vez muy extrema, pero un excelente servidor público es el que conoce a la gente del pueblo, no el que se hizo en el libro. Mira, la historia lo demuestra. Ahí está. Lázaro Cárdenas no terminó ni la primaria. Imagínate. Y compare al doctor Salinas de Gortari con Lázaro Cárdenas. El doctor formado en el extranjero. Sí. Ajá. O sea, creo que ahí hay una gran diferencia. Claro. ¿Por qué? Porque quien tiene la aptitud para escuchar a la gente, así en general, para alimentarse de lo que otros opinan, pues tiene la gran posibilidad. Sí, de ser. Yo estoy muy confiado porque, mira, he encontrado expresiones de respaldo de gente que yo la imaginaba contraria a mi trayectoria. Y ahora te del respaldan. sector privado. Del sector privado. Ay, qué interesante, Luis. Qué interesante. Mañana justamente tengo el desayuno con un expresidente de la Canacintra y otros expresidentes, José Antonio de la Torre Dueñas, no es ningún secreto. Claro. ¿Sabes qué? Ven en mí alguien con el que no están de acuerdo en todo, pero ven dos cosas. Ven franqueza, sinceridad, ven legalidad, ¿sí? Pero ven voluntad de enfrentar el tema de la seguridad. Es algo que le preocupa mucho al sector privado y a todos, ¿verdad? Pero hay mucha gente que vive la angustia de ver desbordada la delincuencia. Claro. Y han visto que yo, desde que apareció el crimen organizado, aquel 28 de diciembre del 2007 en Jerez, que yo siempre me he ocupado del tema. Que he denunciado crímenes cometidos por los soldados. Cierto, Luis. ¿Verdad? Como por los... Es decir, no he rehuido como periodista el riesgo, de verdad, y le he entrado al tema. Como diputado, propuse la destitución de ese general que venía a vernos la cara. Cierto. ¿Verdad? Y lo logramos. A ver, Luis, déjame leer. Ahorita me sigues al diciendo. ¡Oh, qué oso! La pena de muerte. Edgar Alejandro García Martínez. El México es antijurídico devolver la pena de muerte. Ya fue derogada. Pésima asesoría jurídica. Saludos desde Jerecito de parte de Roberto Robles. Mi querido Roberto, qué milagro, capullito de Alelí. Omara López, saludos al licenciado Luis Medina Lizalde. Mirna Maldonado Tapia, un saludo al licenciado Medina. Todos los que estamos por la lucha social lo apoyamos. Eso me gusta. Sí, muchas gracias. Suena interesante. Hay que aclararle a Ricardo que no digo que esté vigente la pena de muerte. No. Lo que digo es que el gobernador proponía. Yo creo que él se está sumando a tu crítica. Yo creo que el comentario es sumándose a tu crítica. Mira, yo creo que vale la pena. Pero a ver, regresemos. Me distraje por los mensajes. Hay un grupo del sector privado que te respalda. Creo también, Luis, o a ver qué opinas tú, que pudiera ser que pudieras aglutinar a quienes son antimonrealistas. Yo aspiro a que cuando entre en actividad, una vez que la ley lo permita, porque hasta ahorita yo recorro el Estado actualizando la información sobre la gestión presidencial. No ando en actividad de estar llamando a hacer actividad electoral, no me quiero exponer.
a que me denuncie. Yo tengo haciendo expedientes sobre los demás. Entiendo que los demás harán expedientes sobre mí, ¿no? Me cuido. Seguramente. Pero yo aspiro a ser la opción para la gente también de inclinación con los Monreal. ¿Sí? Qué interesante. También tengo argumentos para invitarlos a convencerlos, ¿verdad?, de que podemos caminar juntos. Nosotros no somos gente que los vaya a tratar igual. ¿Sí? Porque sí, estamos muy lastimados por las imposiciones de que hemos sido objeto, por los atropellos, por la manera como han tratado a Morena. Oye, Pero nosotros no les vamos, eso sí, no estamos en plan de quítate tú para ponerme yo. No, nosotros sí creemos en una política que verdaderamente respete las reglas democráticas. Y por otro lado, la confrontación es en una etapa, es en la etapa en donde la gente tiene que mostrar cuál es lo diferente que tiene con las otras opciones. Y vamos a vivir la confrontación con valor, con firmeza, con decisión, sin agachar la cabeza, pero sin excedernos. No, de nosotros no encontrarán calumnias, injurias, ofensas, ¿verdad? Pero seremos absolutamente firmes. Pero una vez que pasa la confrontación, viene la etapa, ya como servidor público, de echarle montón al crimen organizado, de echarle montón al atraso. Sí, ya aspiro a que si llegara a tener esa oportunidad, a promover una política que nos permita cooperar para resolver los grandes problemas y no estar atados a lo que me dijiste, me hiciste y todas esas cosas. Perder el tiempo. Que son signos de mucha inmadurez. Y una falta de respeto. Por eso te digo, no estoy construyendo a partir de que hay que derrotar. Te entiendo. ¿Sí? A la marca. Pero eso sí, mientras ellos no entiendan que nosotros sí estamos en un proyecto en el que creemos. A ver, Luis, todos en esto, ahorita estamos con lo de la pandemia y todo, pero también estamos atentos a las señales políticas. Entonces, todo el tiempo entre colegas o entre gente que habla de política en el círculo rojo, que luego se denomina así, estamos viendo a ver qué hace el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, específicamente con los Monreal. Si ya le quitó el presupuesto a David, si ya no lo dejó para que se moviera, si está enojado con ellos, si está contento, si es su candidato, si no. ¿Qué papel está jugando Andrés Manuel López Obrador aquí en el caso específico de la elección en Zacatecas? Ninguno. ¿Seguro? ¿Podemos estar seguros de que así es? Claro. Muy bien. ¿Por qué te digo esto? Quien está pendiente de la evolución de la estructura del poder en México podrá coincidir conmigo en que Peña Nieto ya no pudo proteger a sus amigos. Por eso está en la cárcel Juan Collado, Rosario Robles, está Emilio Lozoya, y todos con testimonios muy comprometedores para Peña. Así es, sí. No es ingratitud. Inclusive, acuérdense que cuando huyó a Guatemala Javier Duarte, el gobernador de Veracruz, lo fue a visitar en una visita sorpresa Peña Nieto a Guatemala, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Sí? Pero ¿por qué ya no puede proteger el presidente? Porque hay una evolución constitucional que ha trasladado funciones de Estado fuera del ámbito de control del presidente de la República. ¿Sí? Y eso es un gran logro que inclusive en mucho viene de la etapa de Peña Nieto. Las leyes, las 7 leyes del sistema anticorrupción. Entonces, aunque quien se atenga a que el presidente puede meter la mano por el coordinador de ganadería si algo hizo mal en su función, no conoce la realidad de este país, ni la voluntad presidencial.
El presidente, ¿sí?, gobierna con la autoridad moral y no va a meter la mano absolutamente por nadie. ¿Tú no te le acercas buscando su simpatía? No. Para que te dé el aval y la bendición para que seas el candidato. Yo creo que me vería muy chiquito. A Andrés Manuel, el día que yo le pida dedazo a mi favor, dejaría de tenerme en el concepto que me tiene, te lo juro. ¿En qué concepto te tiene? Como una persona comprometida con este país. Y yo conocí a Andrés antes que él y Ricardo se conocieran. Sí, yo lo conocí en el 96, él lo conoció en el 98. Es una gran diferencia. Pero, y desde entonces su liderazgo me convenció. Pero estoy seguro que me vería chiquito si yo voy y le digo, oye, ¿sabes qué? Traiciona tus ideales democráticos e imponme a mí como candidato. ¿Sí? Eso me vería chiquito. Y me vería desleal si, aprovechando el dato público, porque creo que es muy público mi relación con Andrés, así es, que es muy antigua y de muchos años, vamos. ¿Te verías desleal si lo usaras? ¿Mandé? ¿Te verías desleal si usaras ese como un argumento a tu favor? Sí, que yo anduviera diciendo que es mi padrino, que él está detrás, sería una deslealtad con él, porque le estaría haciendo pagar el costo de presentarlo como alguien que practica las imposiciones, que no es cierto que sea un demócrata, ¿verdad? Ay, es que nos cuesta tanto trabajo creer, Luis. Claro, yo entiendo, o sea, hay una historia, ¿no? Hay una historia y hay casos como el que se dio en el gobierno de la Ciudad de México, en que no me vas a negar que todos opinaron al final que se inclinó él, Andrés Manuel, por Claudia Sheinbaum. Falso. Sí, Okay, ganó Claudia falso. Sheinbaum. Y te voy a poner de testimonio, de prueba, a un enemigo jurado de Andrés Manuel López Obrador, a Ciro Gómez Leiva, y al director de Excelsior. Y en la página de Excelsior, o en el programa de ese día de Ciro Gómez Leiva, aparece otra encuesta espejo de Ulises Beltrán, en donde Ricardo pierde, no solo ante Claudia, pierde ante Martí, ¿sí? Sale, donde confirma exactamente el mismo resultado. Pero eso te digo, es falso. Y esa encuesta fue para impedirle maniobrar a Andrés Manuel a favor de que inclinara la balanza. Eso no es cierto, la perdió. Además, 7 semanas antes hubo una consulta ciudadana, conforme a la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, para ver si seguía como delegado de la Cuauhtémoc o no, y la perdió. No fue obligatoria porque no alcanzó la participación que la ley exige. Y todo eso se puede documentar en la biblioteca. Basta ir a una hemeroteca y a ver los periódicos. Hablando de periódicos, entonces, Luis... no era el ídolo que pensábamos. No, pues tú te la pasas publicando encuestas que te den por tu lado y vas a crear la percepción en los que creen en las encuestas, ¿verdad? Pues que tú eres... Que si no te reconocen el triunfo, te robaron. Hablando de periódicos y de periodistas, ¿qué piensas? Porque ya se nos está agotando el tiempo, ahora sí, ya me dijeron que ya nos vamos, pero me robo 5 minutos. ¿Qué piensas de la relación de Andrés Manuel con los medios de comunicación en este país? La ideal. La ideal. Es que los que quieren a Andrés Manuel lo quieren con todo el alma. No, la franqueza es la ideal. Cuando no estoy de acuerdo contigo, ¿por qué te tengo que decir que estoy de acuerdo? Porque eres periodista, cuidado. A nosotros nos han ofendido mucho, hablo como periodista, te lo digo, cuando te dan palmadas, te dan por tu lado. Tú sabes que el político odia al periodista y detrás de él, ¿no? Vivimos años con una relación muy hipócrita. El político quiere que el periodista hable bien de él. Conozco muchos políticos, he trabajado con muchos políticos y sé que ninguno de ningún partido soporta la crítica. Son de piel delgada
todos, señoras y señores. Lo siento mucho, Yo pero tengo esa es piel de una oso, gran verdad. Contigo, ¿cómo va a ser si fueras gobernador? ¿Cómo sería tu relación con los medios si fueras gobernador? La de siempre. La de siempre. ¿Me has visto dándole por su lado a un periodista? No, jamás. No les voy a dar por su lado. No, eres una gente muy linda, O Luis. sea, no. Es decir, creo que hay que madurar y reconocer que aquel que criticamos tiene derecho a decir, no estás de acuerdo. A lo que no tiene derecho es a que hable por teléfono y te corran, te mande matar, ¿sí? O organice un boicot publicitario, ese tipo de cosas. Los presidentes han sido muy represores y muy salameros. ¿Ven los discursos de los grandes represores de la prensa? Cada 7 de junio, cómo los elogian, cómo andan por su lado. Hay que acabar con eso, maduremos, tengamos una relación de adultos. Pero no me puedes negar que López Obrador es totalmente reacio a la crítica, no la soporta. Para él cualquiera que diga una observación es de derecha, es conservador y ocupa mucho tiempo de su agenda para estar confrontándose con los periodistas. La disputa por la opinión pública, es la disputa por la narrativa. Es normal. Pues estamos empezando a vivir esa normalidad. ¿Cómo sientes que ha manejado el gobierno de la República el tema de la pandemia? Mira, desde el principio se anunció una cosa. La meta es que siempre haya más camas, respiradores e insumos que enfermos. Porque el día que rebase el número de enfermos, ese día estamos acabados, ¿sí? Se dijo, México tiene 50 millones de mexicanos en extrema vulnerabilidad por su campeón mundial de diabetes, campeón mundial de sobrepeso, la lista pues de las enfermedades que nos hace particularmente arriesgados. Sí. 4. Había más de 300 hospitales que eran puro cascarón, sin equipo. No se producían respiradores en México. No se producen cubrebocas en México. Todo se importa del extranjero. En ese circo, maroma y teatro, todo depende además de la disciplina de todos nosotros, porque la contagiosidad proviene de la población, cualquiera le puede llegar. En ese panorama, creo que la estrategia ha funcionado. Ya empezó a declinar en 27 estados y en ascenso en 9, ¿verdad? Bueno, de los 32, ¿sí? En 25 estados, 23, con razón, 23 estados va en descenso y 9 en ascenso, ¿sí? Creo que ha sido una estrategia exitosa para un país con un sistema de salud al que le faltan 200,000 médicos, más enfermeras, en donde tuvo que capacitarse a la carrera para el tratamiento de la epidemia a miles de médicos, que eran médicos que no estaban relacionados con esa actividad. Entonces, hablar mal es esa confrontación, porque también los periodistas reaccionan. Saludo al licenciado Medina de parte de Laura Vázquez Ramírez. Agustín Romo, saludos, mi licenciado, desde Río Grande, Zacatecas. Un saludo cariñoso a Río Grande. Lucía Medina te manda ositos. Luis Antonio Vega Chaire, saludos, licenciado Oso. Muchas gracias. Alex Guzmán, Oso Gobernador. Qué interesante, qué bonito, me da mucho gusto. Sabes, pero gracias, eres muy amable, las rayadas de mamá las estás omitiendo. ¿No ha habido ninguna? No, sí. No ha habido ninguna. No, pero mire, Silvia, yo soy un convencido, pero no soy un fanático. Eso es interesante. Yo tengo desacuerdos, pero tengo disciplina. Y quien está afiliado a un proyecto tiene que ser pertinente. Es decir, tiene que saber exactamente en dónde, a qué horas y en qué lenguaje no hace daño, no le hace el juego al adversario. Yo nunca ando hablando, no estoy de imparcial, estoy de parte de alguien, de un proyecto.
abiertamente, definido, ¿no? Antes de irnos, Luis, manda un mensaje a la gente que escuchó aceptar aquí con tu voz que quieres ser gobernador de Zacatecas. Mándale un mensaje, por favor, para despedirnos y ya cerramos con un comentario breve sobre tu reincursión a medios ahora por Facebook, por redes, que es muy sabroso escuchar tus puntos de vista. Silvia, yo quisiera que no permitamos que los partidos políticos impongan el juego donde pueblo, una partecita de pueblo, parte o partezota, se enfrente contra otra partecita o partezota de pueblo. Todos los partidos tienen una parte del pueblo en sus filas. Unos chiquitos, otros grandotes, que no se peleen entre ellos. Porque tenemos exactamente los mismos problemas los que estamos en un lado o los que estamos en otro. Por eso es muy importante que el político tenga contenido, ojo, porque se hace política nada más con imagen, sin contenidos, sin tesis, sin definiciones, sin posturas. ¿Cómo los evaluamos? ¿Cómo conocemos su pensamiento si nunca manifiestan pensamiento? Y que vivamos esta etapa de confrontación, de contrastes, de ideas, con toda tranquilidad. El debate no es división. El expresar diferencias no es atacar. Pero que una vez que pase eso, adquiramos la cultura institucional. Esa cultura que nos pone al servicio del todo, no de la parte de la que venimos, sino del todo. Y esa madurez solamente puede venir del ciudadano, porque tenemos una clase política muy rabona, la verdad, muy chapulineada, muy sin convicciones, gente que se acuesta siendo de derecha y se amanece siendo de izquierda, pero no es auténtico. O sea, le hemos dado mucho la oportunidad al oportunismo y lo hemos pagado caro. Creo que es hora de que la sociedad sea crítica, exigente, con todos la clase política, incluyendo a los periodistas. Los periodistas forman parte de la clase política. Muy cierto. Producen consecuencias políticas, ayudan o desalientan procesos, ¿no? Muy bien, Luis. Ya por último, porque si no Marco me va a despedir de Diálogos, tu nueva incursión en medios. Ay, he tenido mis tropezones técnicos porque a veces me sale al revés. Sales al revés. Pero estoy agarrándole la onda a transmitir diario, de lunes a viernes. ¿A las 6? A las 8 de la noche en Facebook. A las 8 fue lo que pudimos convenir porque hay un equipo de zacatecanos en Estados Unidos. ¡Ay, qué bien! En 32 ciudades de los Estados Unidos, la mayoría de California y de Texas, que nos siguen. Y tenemos un grupo y reuniones virtuales, ahora se llama, y ellos me propusieron que para ellos las 6 de allá, las 8 de acá, es lo que pudiera funcionar. Por eso estoy a las 8 de la noche. ¿Cómo le hacemos para seguirte? Nada más te buscamos como Luis Medina en Facebook. José Luis. José Luis. Es la página de José Luis Medina. Página José Luis Medina Elizalde. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias y gracias por su atención. Estoy a dieta, no estoy enfermo, ¿eh? No. Me puse a dieta. Se puso a dieta ahora que entendió lo importante que es estar delgados para temas tan serios como el COVID. López-Gatell. Qué bueno que le hicieras caso a López-Gatell. Hágale caso a López-Gatell, quédese en casa, póngase su cubrebocas si tiene que salir, no se descuide. Nosotros no lo quitamos ahorita para el programa, pero lo traemos. Aquí lo traemos. Aquí lo traemos, aquí lo tenemos, yo tengo el mío por allá, así que cuídese mucho. Yo lo espero en la próxima edición de Diálogos, ahí le estaremos avisando. Y recuerde que este es un programa donde hacemos un intento serio por la pluralidad para escuchar a distintos actores políticos como hoy, que nos dio el gusto de tener a Luis Medina Elizalde, el Oso Medina. Lo espero. Gracias, Marco Méndez. Gracias a usted. Y búsquelo en silviamontes.com.mx. Ahora sí manda el abrazo. Un abrazo. Un abrazo de oso. Chao, chao. Diálogos con Silvia Montes.
un espacio de conversación y análisis de todos los temas que impactan en Zacatecas y en todos los ámbitos. Diálogos con Silvia Montes.